nosotros leemos libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, leemos que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestro, a fin de perfeccionar a la iglesia. Hay un micrófono de Giselle, por favor traten de silenciarlo, gracias, porque como se está grabando. Entonces, cuando nosotros nos vamos a el ministerio que estamos en este momento dando, es el ministerio evangelístico. Voy a hacer mención a algunas cosas que toda la iglesia debe entender, de que los 5 ministerios están en nosotros. No es que nosotros incorporamos un conocimiento para luego ser. Todos tenemos los 5 ministerios. Ahora, cuando recibimos una enseñanza, ese ministerio dentro de nosotros se activa. Cuando es activado en nosotros por medio de una enseñanza, se revela lo que somos. Amado, quiero que entendamos esto. Nadie, porque se le hable de algo, sale en función haciendo cosas. O sea, a menos que tú lo tengas adentro y un día es despertado, entonces automáticamente tú sales para funcionar. Llámese en el ministerio apostólico, profético, evangelista, pastoral, magisterial. O sea, entonces entendemos que todos los ministerios están dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere a través de los ministerios? Que nosotros nos igualemos a Él. Que de alguna manera nosotros entendamos que somos el cuerpo de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su palabra, tenemos su nombre, tenemos la sangre del Cordero. O sea, la palabra es escudo a nuestro alrededor, o como dijo David, es escudo alrededor de mí. Entonces, cuando nosotros ahora, por ejemplo, en la enseñanza de lo que es el ministerio evangelístico, estamos viendo, por ejemplo, algunas facetas de Jesús. Por ejemplo, la compasión de Cristo. La compasión de Cristo, uno pudiera hablar, pero muchísimas veces, muchísimas cosas, muchísimos días, muchos o varios entrenamientos, dar acerca de lo que es la compasión de Cristo. ¿Por qué? Porque la compasión de Cristo tiene que ver, que no tiene que ver con el sermón, no tiene que ver con lo que dice, sino tiene que ver con la compasión con lo que lo decía, la compasión por qué lo hablaba, la compasión qué es lo que recibía en su corazón a la hora de ver a alguien, a la hora de charlar con alguien, veía mucho más allá profundo que simplemente hablar de un evangelio. Entre paréntesis, si usted quiere anotar, predicar no tiene que ver con hablar, sino predicar tiene que ver con accionar. Tiene que ver con a veces dar un abrazo, a veces escuchar a alguien, a veces poder entender a alguien, y no importa si tú lo superas, porque a veces me dicen, pucha, pero me quería comer un asado, y vos decís, pucha, un asado me lo como todos los días. No sé, alguien que pudiera comerse un asado todos los días. Pero bueno, alguien, un ejemplo, ¿no? Estoy dando, y de pronto vos decís, pucha, y bueno, tratamos, si querés, a media, compramos un asado y te comes, pero la idea es entender a alguien. Hay gente que anhela a veces tener paz en el hogar, y tú puedes decir, pero yo tengo paz todos los días en mi hogar. Y la paz viene solamente por el oír las escrituras. ¿Por qué? Porque uno en cada suceso de la vida sabe que Dios responderá frente a cualquier suceso de la vida. Por eso es que nosotros, por ejemplo, hoy fue tremendo cómo Dios se movió, porque nos instruimos en Isaías 61, nada más, y cuando vimos algunos aspectos, si puede escuchar usted el audio, le va a rebendecir, porque en esos aspectos nosotros podemos funcionar como personas espirituales.
Mientras que nosotros nos dejamos o somos permisivos en un montón de áreas de la vida, lamentablemente llega un momento en que nosotros tenemos que ejercer autoridad en ciertas funciones o áreas de la vida y no tenemos la autoridad legal. Entonces, yo necesito, aunque hoy no esté necesitando de ciertos aspectos, pero yo necesito estar en estado de legalidad. Todos los aspectos de legalidad mañana me van a llevar a una autoridad. Bien, entonces como Jesús, él se movía en la compasión y hablando acerca del ministerio evangelístico, predicaba a todos, hacía sentir como una persona especial, los hacía sentir a todos como una persona única, especial, amada, y no terminaba aún hasta discipularlos. Y cuando podía discipularlos, lo que hacía era poder introducir a Dios el Padre en ellos. Cuando en nosotros, por ejemplo, hay un espíritu del Señor, ese espíritu del Señor lo que hace en nosotros es llevarnos siempre al Padre. Por eso la compasión de Jesús fue tal de que pudieran entender al Padre, que se metía a veces hasta en la condición de la gente. Ahora, qué hermoso uno dice poder entender o escucharlo a Jesús, porque Jesús conocía el reino de Dios, Él es el reino de Dios. El reino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos movemos al ministerio evangelístico, nosotros activamos algunas áreas, podemos decir naturaleza, podemos decir carácter, podemos decir personalidad, dones, caracteres, ministerio de Jesús. La persona de Jesús, la mente de Cristo, la persona de Jesús, lo que hace en nosotros es activarnos porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando se activa la compasión de Cristo en el creyente, esta persona entra en un amor en acción. Si ese amor en acción no está presente en el creyente, el amor en acción no está en el creyente, es como que Cristo está ausente. O sea, es como que, David, por ejemplo, como puedo nombrar a cualquiera de los que están, David está necesitando algo. Puede que, no sé si sea algo que se arregla con dinero, quizás se arregla con un abrazo, o quizás se arregla con solo oír lo que él quiera decir. Quizás se arregla con una dirección, con una palabra. Entonces la compasión de Jesús tiene que ver con, fíjense esto, tener la sabiduría. La sabiduría es saber cómo operar, saber qué camino tomar. Los dones de ciencia, por ejemplo, nos hablan la persona en qué puede estar ligada o atada, o a veces tiene que simplemente alguien aprender a hablar para que la persona a veces se redireccione. No es que está mal, pero a veces hay que redireccionar, como nos dice a veces el GPS, redireccionarnos a veces a pensar diferente. Porque alguien dijera un día, Dios no me habla, y alguien vino un día y le dice, pero Dios todos los días te está hablando. Y vos decís, ¿cómo le habla? Y a veces no sabemos enseñar, no sabemos explicar, porque la gente dice, Dios te habla en todo momento, Dios no deja de hablarte, hasta por los niños te habla, por una piedra te habla. Pero la otra persona no sabe cómo Dios le habla. ¿Cómo puede él alcanzar a oír la voz del Señor? Entonces, cuando en nosotros se activa el ministerio evangelístico, se activa mucho la compasión del Señor, y la compasión del Señor tiene su carácter, su naturaleza, tiene sus dones, acompañan en él los dones, talentos, las capacidades que tenía Jesús de saber
A través del don de ciencia uno conoce, por ejemplo, las parábolas o las charlas que tenía, por ejemplo, con la mujer de Samaria, con los leprosos, con Pedro, con la casa de Pedro, con la suegra de Pedro, con ese centurión que un día le dice: ¿sabes que yo quisiera que sanes a un criado que yo tengo? Y Jesús le dice: sí, voy a ir a tu casa y él va a ser sano. Y él dice: yo no soy digno que entres a mi casa, pero simplemente di la palabra, porque también era un soldado romano, también soy un hombre de autoridad y estoy sujeto a órdenes y tengo gente a mi cargo que están sujetos a órdenes. Le digo a alguien que venga y viene, a alguien que vaya y va. O sea, si tú tan solo dieras la palabra, entonces esa palabra sanará a mi criado. Y cuando Jesús lo escuchó, dijo: la verdad que ni siquiera en Israel he escuchado tanta fe. Y él nunca le dijo que tenía fe. La fe, por eso, viene por el oír las escrituras. Cuando la fe en nosotros se activa la compasión de Jesús. Cuando en nosotros hay o está la compasión de Cristo Jesús, entonces el diseño del amor eterno, el diseño de la comprensión, el diseño de aprender a desarrollar la pasión a veces hasta por las necesidades de la gente, se activa esa pasión por cubrir necesidades. Está alguien enfermo, se ocupa de orar, de ministrarlo, de sanarlo, de enseñarle. Como decía, no me acuerdo de quién dije, de David creo que era: si está con alguna dificultad, yo necesito a través del don de ciencia poder discernir. Si estoy cerca de él, puedo hablarlo, puedo llamarlo, puedo verlo, o si estoy lejos, puedo hacerle, no sé, una videollamada. Pero nosotros necesitamos interactuar, necesitamos interesarnos a través del ministerio evangelístico, ¿no? En lo que es la compasión. El tema que tenemos es la compasión de Cristo, es poder ministrar con los dones y capacidades que tenemos, poder ministrar, poder unirnos, poder ayudar a nuestros semejantes, a los perdidos y aún a nuestros hermanos. Entonces, cuando entra en acción el aprender a desarrollar la pasión por las almas, la compasión de Cristo lo que hará es poder entender a nuestros hermanos. ¿Y cómo se desarrolla esa compasión por nuestros hermanos? Esa compasión tiene que ver, es un abanico bastante grande. ¿Por qué? Porque ese abanico tiene, entre otras cosas, desarrollos ministeriales, desarrollos de servicio, desarrollos de dones, desarrollos de naturaleza, es desarrollos de carácter, es desarrollo de Cristo, desarrollo de su mente, desarrollo de revelaciones, entendimiento de misterios, o sea, entendimientos del corazón mismo de Dios el Padre. Y en ese punto es que a veces me gustaría tocar, o a veces siempre llegar, descubrir el corazón del Padre en favor de cierta persona. Por ejemplo, no sé, tengo acá enfrente a Giselle, tengo a Walter, a Vivi, a Victoria, en fin, a Santiago. Bueno, cuando uno trata de desarrollar esa pasión por la compasión de Cristo, lo que uno hace es, por ejemplo, es orar. Y de pronto en la oración se manifiesta una naturaleza de Cristo. Voy y Jesús, por ejemplo, iban a una fiesta. Y dice que cuando iban a una fiesta, de pronto él agarra otra calle, toma un atajo y se va a cerca de la puerta de Naín, donde allí había una mujer que llevaban el féretro de su hijo. Y siempre cuento esto porque es apasionante poder ver a una persona o a un montón de personas que llevan un féretro y decirle: por favor, no lloren, y deténganse y bajen el féretro, ábranme la tapa, y se puso a hablar con el muerto. O sea, la compasión de Jesús lleva
hasta despertar los sentidos que se han atrofiado en nosotros. Por ejemplo, una persona que no crece. ¿En qué? No crece en su negocio, o no crece en lo económico, o no crece en su familia, o no crece en sabiduría, o no crece, no sé, no prospera en ciertas áreas, no importa cuál. Uno necesita llevarse a la naturaleza de Cristo. Eso es la compasión de Cristo. Uno necesita llevarse a los dones, a la mente de Cristo, llevar uno a la práctica de los desarrollos de naturaleza, de carácter, de misterios, de conocer el corazón de Dios el Padre para bajar esos diseños. Cuando hablo de bajar esos diseños, estoy hablando del reino de Dios. Entonces, cuando a veces la gente ve el tema del evangelismo o de la compasión de Cristo, en este caso, como una tarea difícil, como algo inalcanzable, y a veces dice, no sé si es para mí. O sea, eso sería rechazar. Y todos tenemos el ministerio de la compasión, todos tenemos el ministerio evangelístico, todos tenemos el corazón de Cristo, todos tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros a veces decimos, no sé si sirva para eso, hay gente que se cohíbe y dice, no sé si sé hablar, y sabes que no sabes, o sea, no necesitas hablar, necesitas predicar. ¿Y qué es predicar? Es a veces simplemente invitar a alguien, no sé, si a tomar 2 mates. Es simplemente a veces invitar a alguien o hacerle un mensaje, decirle, mira, justo estaba orando y me acordé de tu nombre. No sé si dije mucho, pero dije que el Señor se ocupe de todos tus asuntos. Y bueno, cerró mi oración por vos, porque seguí orando por lo mío. Pero cuando vos ves que alguien se ocupó en que los misterios de Dios vengan para sustentar todas las áreas de tu vida, entonces es ahí que la compasión de Cristo comienza a ser desarrollada en nosotros. Mire, nosotros hoy vemos profetas por mucha gente, por muchos lados, ¿no? Yo veo profetas, por ejemplo, hoy por hoy el don de ciencia se está aprendiendo mucho y es glorioso porque la gente te saca el número de documento, el nombre y apellido, te saca los hijos que tenés, dónde viví, te sacan el nombre de tu matrimonio, te sacan de dónde naciste. El don de ciencia ha comenzado a desarrollarse de una manera muy linda. La pregunta es ¿por qué todos no lo tienen? A veces falta aposento, a veces falta compromiso con el Señor, a veces nos falta ese deleitarnos en la palabra y en la oración. ¿Sabes qué? Yo le puedo recomendar algo que el Señor me trae a la cabeza. No dejes nada por hacer, no dejes nada inconcluso, pero nada. No dejes nada para mañana. Cuando la Biblia dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Es no dejar nada para mañana. ¿En qué no te has ocupado hoy? ¿Cuánto tiempo hoy desarrollaste la oración? Y en la oración que haces, matutina, diaria, no sé, ¿hablas siempre lo mismo o hay semanas específicas para orar por cierto asunto? Necesitas tener reglas de vida. Necesitas tener reglas, patrones de comportamiento. ¿Por qué esta semana es de la familia? La otra semana no, la otra semana son de los proyectos. Y la otra semana no, la otra semana son por los dones ministeriales y que se desarrollen los dones en la familia, en los hijos, en el matrimonio. Sabe que a veces nosotros no aprendemos porque simplemente no nos metemos a desarrollar la compasión de Cristo. Cristo Jesús desarrolló 30 años estudiando, oyendo al Padre, estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Porque llegó en un momento de 1 año para desarrollar su ministerio y cuando desarrolló su ministerio, amado, hizo todo lo que tenía que hacer. Fíjense esas cosas tan precisa que, por ejemplo, cuando él nunca vio obstáculos, ¿por qué? Porque si en el cielo dijo, no hay cierta cosa acá en la tierra, si yo traigo ese reino, pues acá en la tierra nada tiene que ocupar un lugar de interrupción.
o de obstáculos. Yo traigo el reino, yo soy el reino y vine a establecer ese reino. O sea, si Él lo vino a establecer, alguien debe recibir esa demanda. ¿Cómo es que yo puedo hablar del reino de Dios porque me sale bonito, pero no lo vivo, no lo practico? Por consecuencia, esa demanda, por no saberla, mañana no puedo llevarla a una manifestación, no puedo llevarla a que ella se desarrolle. ¿Qué es el reino de Dios? Es justicia. Justicia es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Justicia es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Entonces, cuando se nos alumbra a nosotros el diseño de el reino de Dios, el diseño de Dios, el propósito del Evangelio es poder hacer discípulos a la imagen de Cristo. ¿Cómo te vieras resucitando muertos? ¿Te ves alguna vez en eso? ¿Te ves sanando enfermos, echando fuera demonios? Anoche me mostraban un video de una criatura que invitó a su amiguito a una campaña, y por ahí quizás ustedes lo hayan visto seguramente el video, pero me emocionó cómo esta criatura, en la compasión por su amiguito, que no sé qué problema tenía de su piecito, que lo tenía más corto, creo, que una pierna que la otra, y resulta que lo invitó. Y bueno, cuando llegaron a que el evangelista hace un llamado, el profeta, y dice que, bueno, ellos pasaron también, y le preguntaron con quién andaban. Solo. ¿Y a qué vinieron? Y yo traje acá a mi amigo, dice. Y pero tendrían 8 o 10 años. Y dice, ¿y qué le pasa a tu amigo? Y yo quiero que él reciba un milagro, dice. Y bueno, entonces lo sentaron en una silla y le vieron que una piernita estaba mucho más corta que la otra. Y cuando vieron que estaba mucho más corta que la otra, el profeta se hizo a un lado y lo llamó al amiguito que lo invitó a él. Entonces le dice, vos le podés agarrar los piecitos con tus manos y mirar cómo él está, y lo vio que estaba más, pero muchísimo, tenía más corto una pierna que la otra. Lo acomodaron bien y sí, se evidenciaba que tenía muy corta una pierna que la otra. Pero entre charlando así, el nene con los pies en las manos de su amigo, y en la mano la sensación de una pierna que iba creciendo. O sea, ustedes ven la imagen de esa criatura viendo uno su piernita estirarse, y el otro ver que la mano se le mueve porque las piernas se están llegando a alinearse una con otra. Y uno dice, wow. O sea, el profeta lo que hizo es hacer que esa criatura no solo tenga una compasión por Jesús y por su amigo, sino que también salga con esa compasión desarrollada, tocar los enfermos, comiencen a ser sanos. La pregunta que te la vuelvo a hacer, ¿cómo te ves alineando piernas, sanando, arrancando el cáncer de los cuerpos? ¿Cómo te ves resucitando muertos? ¿Cómo te ves dándole vista a los ciegos, haciendo oír a los sordos? ¿Cómo te ves arrancando las pulmonías de los abuelos? ¿Cómo te ves arrancando las atrofias de los distintos órganos de la gente? ¿O es que cuando a mí me toca, y perdón por esto, pido 1000 disculpas, pero a veces cuando me toca a mí recién yo entiendo de que Cristo Jesús tiene poder de sanidad? ¿Por qué yo no me desarrollé? Y si alguna vez me tocara a mí, yo ya tengo desarrollados los dones. Pero es que a veces nos acordamos de Cristo Jesús solamente cuando a veces nos toca a nosotros o nos toca de cerca. Que es muy triste lo que digo, obviamente, les pido disculpas a todos, pero a veces nosotros actuamos en un estado de letargo. ¿Cómo es que hace 2 años que vas a una iglesia? O 3 años en algunos casos, ni hablar los que tienen 5 o 6, que no has desarrollado los dones. Una vez estaba en Zapala, creo que era, y hacía tanto calor adentro que el pastor, como estaba baldío al costado, dijo, vamos a sacar todas las bancas para afuera y vamos a hacer como una campaña.
Y bueno, resulta que se sacaron todas las bancas para afuera y se llenaron las bancas. Y resulta que había más gente afuera que adentro. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba toda esta gente? Lo que pasa es que se volcaron los vecinos también, porque los vecinos estaban acostumbrados a escuchar las canciones, las alabanzas que hacían ahí en la iglesia, y eran muy bonitas y tocaban los chicos muy bien. Resulta que ese día el Señor tenía que hacer un montón de milagros, y mientras íbamos predicando, la gente se iba sanando, y fue muy tremendo eso, porque a veces la gente predicábamos y la gente se caían entre las bancas, en alguna silla, se caían y la gente recibía milagros. Fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque era el principio donde nosotros a veces soplábamos y no sé qué es lo que hacíamos. Otros tiraban el saco, otros tocaban a la gente, qué sé yo, pero cuando vino ese mover de la unción, a veces de la caída, no sé, pero y nosotros nos tocó de vivirla también. Y uno dice, ¿qué pasa? Si se cae, se sana, si no se cae, no se sana. Amado, no tiene que ver a veces si se cae o no se cae. Lo que tiene que ver es que nosotros necesitamos desarrollar lo que tenemos. ¿Cómo te quedarías con lo que tienes y no lo desarrollarías? Si cada uno de nosotros pudiéramos desarrollar el propósito eterno, que ese propósito tiene que ver con hacer discípulos, pero ¿cómo? A la imagen de Cristo. ¿Y qué hacía Jesús? La imagen de Jesús tiene que ver con una naturaleza, como dije, tiene que ver con un carácter, tiene que ver con un espíritu, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con desarrollo de haber estado con el Padre y luego saciar la necesidad. Eso es compasión por el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico es un denuedo. ¿Y sabe dónde se consigue el denuedo? Anótelo, por favor, y póngalo entre paréntesis o subráyelo. El denuedo que consiguió Pedro, lo consiguieron los discípulos, fue luego de haber estado en un aposento alto. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos salieron de allí con un denuedo porque habían estado con Cristo Jesús, pero ellos estaban con su maestro, o sea, entonces ellos estaban como discípulos, ellos estaban aprendiendo, ellos estaban desarrollándose, pero luego el Espíritu Santo vino a sellar todas esas instrucciones, todas esas enseñanzas, las vino a sellar el Espíritu Santo. Entonces ahora, porque uno dice, pero ¿cómo? Si estuvieron con Jesús, ¿cómo no sanaron enfermos antes? Entonces uno se permite sus tiempos de enseñanza, de instrucción, para luego, cada enseñanza, tienes una semana entera para desarrollarla. Yo pudiera tomar una evaluación, una prueba, pudiera tomar preguntas, pudiera tomar algunas preguntas del desarrollo de la semana anterior. ¿Por qué? Porque uno tiene 7 días para escuchar una vez por día cada administración. La de hoy en la mañana les recomiendo que la escuchen. Y si alguien la tiene o si no la tienen, pregunten a los que tuvieron, porque qué es lo que se habló, qué es lo que se desarrolló y qué es lo que desató Dios. ¿Por qué? Porque todos necesitamos reunir las condiciones del discipulado, la imagen de Cristo. Si Cristo sanó enfermo, amados, no te quedes sin haber sanado un enfermo en la vida. Si resucitó muerto, no te quedes sin haber resucitado muerto, porque cuando llegues al reino de Dios, al reino de los cielos, mi Padre te va a preguntar qué pasó con la genética que te ha dejado. ¿Qué pasó con el desarrollo de aquel compromiso que dejó en tu vida y que no lo tuviste que ganar, comprar ni hacer méritos, sino que Él dejó para que pudieras suplir las necesidades de su iglesia, de su cuerpo, de las almas que son de Él? Entonces, amado, cuando nosotros entendemos que el diseño es compasión, el diseño es el reino, el diseño es moldeados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, amado, no tenemos escapatoria. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollarnos en la compasión de Cristo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Por qué? Pero mire que hacer preguntas a un paralítico, ¿y quieres ser sano? Uno dice, ¿cómo le vas a hacer esa pregunta? ¿Por qué directamente no lo sanaba? Al otro estaba ciego, ¿y qué te parece? ¿Vos quisieras ser sano?
Y resulta que la compasión hablaba de poder establecer con ellos una forma de relación, de tal manera que la gente pueda conocer al Padre, que la gente pudiera conocer la función que él tenía, que era que la gente conozca el reino de Dios y su justicia, que les sea impartido el Espíritu de Dios el Padre. Entonces, fíjense que en esto no solo anunció una realidad celestial, sino que estableció una realidad celestial. ¿Por qué? Porque dijo, así como es en el cielo, yo quiero verlo en la tierra. Si en el cielo no hay enfermos, como dijimos una clase anterior, yo acá en mi paso no quiero ver enfermos. Entonces había mujer con 38 años que estaba encorvada, otra que hacía 12 años que tenía flujo de sangre, una niña con 12 años que estaba muerta o a punto de morir, un joven que lo llevaban al sepulcro, un muchacho amigo de él que hacía 4 días que ya había muerto, ya lo habían llevado al sepulcro, lo habían envuelto entero como un sudario y lo habían llevado al sepulcro porque su cuerpo hiede, dijo su hermana. O sea, si nosotros vemos la función de Jesús y en la compasión en la que él se movía, él anunció, pero no solo anunció una realidad celestial, sino que trajo una demostración celestial. Y en esta demostración celestial tiene que ver con una demostración legal. ¿Por qué legal? Porque es una legalidad en nuestro ámbito. Por eso voy a poner entre paréntesis esto: poné en legalidad tu boca. ¿Hablas justicia o hablas injusticia? ¿Hablas lo santo o hablas la duda? Hablaba con alguien y le decía, escudo es alrededor de ti la palabra, métete dentro de la palabra y no te permitas hablar dudas, no te permitas para nada. O sea, es una práctica. Lamentablemente venimos de una cultura, no sé si pagana, extraña, paralela, de gentiles, de pueblos extraños, de pueblos que no conocen al Señor, porque todos somos gentiles. Pero necesitamos no tomar la práctica de pueblos gentiles, sino de un pueblo santo, redimido, gente que habla lo santo, gente que habla la palabra, una boca redimida, como le sucedió al profeta Isaías, que se encontró inmundo y viviendo en medio de pueblos inmundos, y Dios lo escuchó y le dijo, no es problema, Isaías, va un ángel y va a acudir a tu petición, y le limpió los labios con un carbón ardiendo. Entonces, la demostración legal de nuestro ámbito tiene que ver con perfeccionarnos por causa de las Escrituras. Si nosotros no solo anunciamos una realidad celestial, sino traemos una demostración de esa realidad celestial, o sea, si en el cielo no hay dificultad, no la propaguemos acá, la dificultad. Si en el cielo no hay necesidad, no propaguemos acá en la tierra la necesidad, la crisis, la adversidad. Simplemente remítete a veces a si hay falla, o sea, si hay cosas que se consiguen por cantar, pongámonos a cantar. Si hay cosas que se consiguen por orar los unos por los otros, llamémonos y oremos los unos por los otros. Si hay cosas que se consiguen por tan solo llevar una ofrenda a Dios, amados, como sacerdotes, nosotros necesitamos crear esa cultura de sacerdocio, porque los sacerdotes lo único que hacían eran llevar ofrendas a Dios para luego poder llegar a la presencia de Dios y poder llevar todo el pedido que un pueblo tenía para ser perdonados. A su vez el pueblo entendía de ofrenda, pero los sacerdotes eran los que más necesitaban, amados, cuando para que Dios venga y su presencia haga arder el altar. Ellos necesitaban tener preparado el altar, la leña, llevarse un sacrificio. ¿Por qué razón? Porque Dios allí descendería con fuego y no con fuego extraño. Fíjense que 2 hijos de Aarón tuvieron que morir, o sea, Dios los mató, los consumió. ¿Por qué? Porque ellos prendieron fuego, ellos llevaron fuego extraño a un altar. A veces nosotros queremos emocionalmente querer conmover a Dios.
Emocionalmente queremos decir, ay Señor, pero si soy tu hijo, si soy tu hija, ¿por qué por favor no tienes compasión? Este es mi problema, por esto acudo a ti, Señor, por favor, necesito que me ayude. Amado, Dios nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar. Pero es probable que los espíritus de muerte sean a veces activados. ¿Por qué? Y porque Dios el pecado te lo perdona, pero la consecuencia uno la necesita pagar. El pecado Dios te perdona, pero la consecuencia la vas a vivir. Es como alguien me dijo, pero ¿qué me pasa si yo estoy orando a Dios? Y es probable que no sé si estás orando la palabra. 3 horas le metí en todo el día de oración, me dijo, y todo el día quizás oraste tu problemática, pero orá la palabra. 3 horas hablando Biblia de tu boca, pero te aseguro que los demonios estarán pero a kilómetros de vos. 3 horas hablando las escrituras y a su vez revelación. Te aseguro que los enemigos no querrán saber de tu barrio, de tu casa, menos de verte, andar. Yo necesito saber que el Señor perdonará mis pecados, mis debilidades, pero las consecuencias las tengo que vivir. Alguien entró en un pecado fuerte un día y me dice, ¿y qué me dice, pastor? ¿Usted cree que Dios me puede perdonar de esto? Y le digo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, hijo. Si tú te arrepientes hoy, Dios te puede perdonar cualquiera sea el pecado que tú hayas cometido. Obviamente no vas a matar a alguien, obviamente no vas a blasfemar contra el Espíritu Santo, pero a veces no nos damos cuenta y blasfemamos contra el Espíritu Santo. Quisiera hablar de ese tema, pero es muy delicado, pero quizás un día lo hablemos, porque a veces tiene que ver con de qué manera hago yo mis ofrendas, o a veces tiene que ver de qué manera yo hago mis súplicas a Dios. A veces tiene que ver de qué manera yo invoco a Dios, porque profanando cualquiera invoca a Dios, mintiendo mucha gente invoca a Dios, de muchas maneras la gente hasta se mete a una iglesia, pero lo que se practica en las escrituras a veces no está de acuerdo, y hay cosas que no tienen que ver con revelación sino con obediencia. Entonces, hablar contra el Espíritu Santo tiene que ver con mandatos que el Espíritu Santo nos dijo Dios, el Padre, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. O sea, es lindo, es preciso que nosotros, por ejemplo, en la legalidad de nuestro ámbito, tú tienes una función aquí en la tierra y esa función tiene que ver con el reino de Dios. No puedes alejarte de la justicia, paz y gozo. Pero la pregunta, yo quiero traer paz sobre un hogar, ¿tú tienes paz? Entonces, pastor, ¿cómo encuentro la paz? Quiero traer justicia, quiero que lo que la persona está pidiendo le sea justicia. David decía, hazme justicia de mis adversarios. Pero no eran amados simplemente porque él se las remandó, no. Dios, como dije, Él te va a perdonar, pero la consecuencia la tienes que vivir. Si yo maldigo mi matrimonio, un ejemplo, ¿no? Si yo maldigo mis hijos, si yo maldigo mis vecinos, entonces Dios me puede perdonar, pero esa maldición mañana yo voy a ver concretado, manifestado aquello que digo. No nos damos cuenta cuando a veces nosotros decimos, anda, sos un inútil, anda, sos un estúpido o sos una estúpida. Y no nos damos cuenta cuando a los niños a veces les decimos cosas, tonto de porquería o qué sé yo. Otros que dicen, ay, me muero. Y vos decís, ¿cómo te va a morir si estás llamando a espíritus de muertes? Pero son culturas que la gente tiene. Ay, no, me muero si esto pasa. Ay, Dios, te juro que Dios, ¿cómo va a jurar? Si la Biblia dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún semejante, no jures.
cuidado con eso, es invocar a otros dioses. Entonces, ahora nos remitimos a esto, nosotros muy preciso, que la función de Jesús era establecer el reino de Dios en la tierra. Y el establecer el reino en la tierra es anunciar y es traer una realidad celestial aquí a la tierra. Y en el cielo es justicia, yo quiero ver justicia aquí. Hay una mujer que se le había muerto el marido y ahora le quedaba su hijo. Es la mujer que la encontró en la puerta de Naín. Y dice que Jesús allí le dijo, bueno, bájame el féretro y ábrame esa tapa que yo quiero hablar con él. Y la señora deje de llorar. Y vos decís, wow, pero qué insensible. No, no era insensible. Él necesitaba traer la justicia de Dios sobre esa mujer, porque esa mujer lo necesitaba. ¿Por qué? Porque en la cultura del Oriente, una mujer cuando queda viuda y queda sin hijos, es una mujer que queda como aislada, o sea, no tiene voz ni voto, no tiene derechos. Es como una persona que ahora se tiene que tirar a morir porque por algo quedó viuda. Debe haber sido muy mala, debe haber sido maldita, o sea, Dios no tiene compasión de ella, por eso quedó viuda. Es muy triste saber a veces las culturas que ellos tenían. Ahora, ¿qué dijo Jesús de usted? La iglesia me va a cuidar a los huérfanos, a los extranjeros, y ustedes me van a cuidar a las viudas. ¿Por qué a Jesús le interesaba a las viudas? ¿Por qué a Jesús le interesaban los huérfanos? ¿Por qué a Jesús le interesaba al extranjero? Y ahí vemos nosotros el mover de una realidad celestial, traerla a un plano de demostración natural. Lo mismo que nosotros cuando hablamos acerca de lo que es la legalidad del reino, nosotros traemos legalidad y hacemos una demostración de realidad del reino celestial. ¿Cómo pudiéramos nosotros negar que el reino de Dios es inevitable, que va a ser justicia, paz, va a traer paz y va a provocar gozo en el Espíritu Santo? Nosotros hace poco estuvimos con una familia que venían de Venezuela y les hablamos de un ministerio, porque en ese ministerio los chicos, como sabían música y todo, iban a poder desarrollarse y han estado muy agradecidos. ¿Por qué? Porque justamente los chicos empezaron a incursionar en la adoración, en la música y demás, y hoy son unos chicos pero espectaculares. Entonces, cuando nosotros establecemos las características de justicia de Dios, el reino de Dios, establecerlos en el mundo, frente a frente a nosotros, las características del reino de Dios, ¿cuáles son? Dijimos justicia, paz y gozo. Cuando establecemos las características del reino de Dios en el mundo, acá en este mundo temporal, vendrá una generación atrás nuestra. También debe suceder lo mismo. Pero si yo no llevo a una práctica, por ejemplo, a mis hijos no harán lo que no se les enseñó. Voy a repetir algo: todo lo que es posible en el reino será posible aquí. Todo lo que es posible allí en el reino, si uno viene a establecer un reino, es inevitable que acá en el reino, trayendo la justicia de Dios, la paz y el gozo, o sea, el reino de Dios, se va a establecer lo mismo que se establece en los cielos. Entonces, Jesús lo hizo evidente aquí en la tierra. Lo hizo evidente de una manera tal que esa evidencia lo que hizo, depositó un potencial muy fuerte, muy alto, de a veces escudriñar los corazones, de conocer las intenciones de uno y de otro. Amado, de a veces una persona que hacía, no me acuerdo cuántos años es que
se removía un agua en el estanque, venía un ángel y removía las aguas en el estanque de Bethesda, y dice que siempre alguien descendía porque la persona tenía un problema en la pierna, estaba paralítico. Entonces allí aparece Jesús y le dice, bueno, no vas a necesitar allí, simplemente te voy a sanar ahora. ¿Por qué? Porque siempre alguien desciende antes que yo, decía. Entonces, al removerse las aguas, él ahora no necesitó quizás del removerse de las aguas, sino necesitó el milagro del Señor Jesús. Entonces, cuando esos tesoros que tiene el reino de Dios, los necesita tu casa, los necesita tu persona, los necesita tu barrio, los necesita tu ciudad. Amado, cuando nosotros nos movemos en esos tesoros del reino, en las habilidades, las capacidades eternas que hay para traer la proyección del cielo, para traer esas capacidades del cielo a la tierra, entonces es cuando nosotros podemos traer un desarrollo de demostración de espíritu y de poder. Amado, Jesús demostró que esa realidad celestial se puede manifestar en cada persona, en cada ciudad, aún en cada generación. Yo quiero proponerte en este día de que esa realidad espiritual, esa realidad del reino, esa realidad que es Cristo Jesús en nosotros, la compasión por ver una ciudad que cambie. ¿Saben por qué Jesús cambiaba ciudades, realidades, generaciones? Por ejemplo, en la mujer de Samaria. Él le decía, ¿sabés qué? Va a llegar el momento donde ni aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios el Padre, sino que en un momento se va a manifestar en todos los corazones y todo el mundo le va a poder adorar. O sea, la proyección del reino de Dios sobre la tierra era no solo llegar al corazón de una criatura, de una persona, de una mujer mal usada, porque nadie valoró quizás lo que ella es, sino que todo el mundo la usaba, o no sé cuál era el problema de que había tenido ya 5 maridos, pero Jesús le proyectó a ella el reino de Dios, diciéndole, ¿sabes qué? Va a llegar el momento en que no vamos a pelear más, si es por este monte o es en Jerusalén donde se va a adorar a Dios, va a llegar el momento en que en todos los corazones se va a poder adorar a Dios. Ahora, ¿cuál es la proyección que tú tienes para tu ciudad? ¿Cuál es la proyección? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de los altares en toda la Patagonia. Ayer mismo estaba hablando con algunos pastores y cómo Dios se glorifica. Los pastores quieren hacer los altares y a veces les juega en contra el dinero, a veces les juega en contra las decisiones que se toman, a veces dicen sí o no y es por plata, ¿Por qué? Porque empiezan a sacar números, cuánto vale un sonido, cuánto vale un salón, cuánto vale esto, cuánto vale aquello, y la gente por plata lamentablemente no hace nada después para Dios. Yo voy a repetirte algo que dije hoy: tú, si trabajas para comer, vas a estar toda la vida, todo tu sueldo se va a ir para comer. Tú no debes trabajar para comer, debes trabajar para proyectarte, pero no para comer. En cuanto trabajes para comer, vas a estar toda la vida gastando todo tu sueldo únicamente para comer y no te va a alcanzar para proyectarte. La Biblia dice que si Dios alimenta a las aves de los cielos, ¿cuánto más a nosotros, hijos, mi pueblo, hombres de poca fe? O sea, cuando Dios nos proyecta a que dice, si ustedes trabajan, no lo hagan por la comida que perece, simple, háganlo por la comida que a vida eterna permanece. Si ustedes trabajan el dinero, traten de proyectarse qué es lo que Dios tiene que hacer en su ciudad. De tal manera que el reino de Dios necesita ser establecido. Cuando el reino de Dios no es establecido, amado, las prioridades son otras, y las prioridades, al ser otras, al ser cambiada, no hay un proyecto eterno en la ciudad. Simplemente quiero predicarle a mi primo, mi prima, mi amigo, mi amiga, mi pariente, y no salgo de ahí. Amado, cuando nosotros hacemos spot publicitario, nos sale un montón los segundos. Los segundos sale un montón de plata. No le importa esas cosas. Cuando en nosotros hay una proyección de altares,
sale un montón de plata, muchas cosas, el movernos constantemente a una ciudad, los teléfonos, internet, proyectarnos con uno, viajar, tratar de convencerlos, tratar de ver cómo programamos, diagramamos, cómo nos organizamos, tratar de ver a la gente. Amado, en este altar que hicimos en Cinco Saltos, la gente, nuestros hijos, se movieron todos y uno, los que a mí me dio compasión por eso que les decía, de ver a gente trasladar silla, limpiar baños, quedarse hasta las 3 de la mañana limpiando todo un polideportivo. Yo amé esas cosas. Amé y le di tantas gracias a Dios y digo, Señor, bendecilo y por favor lo que te estén pidiendo, llévales, tomalo la atención de ellos y por favor, Padre, ayúdalos. Porque yo no sé cómo pagarles lo que hicieron por Dios, porque no lo hicieron por nosotros, ni por el ministerio, ni por quedar bien. Yo sé que lo hicieron por Dios. Gente con niños, gente adulta, gente que quizás sin dinero algunos, y Dios allí se movió de una manera muy tremenda. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Simplemente necesitamos nosotros que si en el cielo hay libertad, yo necesito libertad. Si yo estoy atado en algunas cuestiones, necesito ser desatado, sean desatados los cepos de mis pies, las cadenas de mis manos, ser desatado de mis ojos, arrancadas las vendas, arrancadas las escamas, sacar de mis oídos, no sé si la cera, pero sí la sordera, sí los espíritus de estupor, de letargo, porque con los ojos no hemos visto la realidad del reino. Amado, yo te animo a que explotes el potencial al máximo de lo que tienes, porque lo que lleves al reino de los cielos en desuso, o sea, sin uso, virgen, Dios te lo va a hacer ver, te lo irá a hacer notar. Porque si fuiste llamado para sanar enfermo y no has sanado enfermo, pero simplemente me lo pasé 10 años en una iglesia, no tiene sentido, amado. Si has sido la persona habilitada para liberar los cielos, pero no sabes entrenamiento de intercesión, que simplemente meterte en guerra con demonios, pero necesitas saber qué jerarquías operan o qué es la operación que tienen. Necesitamos hacer un mapeo espiritual. Necesitamos nosotros llevarnos a un mapeo de organización, que es lo que las tinieblas están programando o proyectándose para nuestras generaciones. Les tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, amados. Entonces, si nosotros tenemos la habilidad de poder atar lo que en el cielo quieramos que se ate y desatar en la tierra su gloria, o atar en la tierra lo que queremos que se ate en el cielo, o desatar la gloria, o dejar que todo me resbale, yo creo que habrá consecuencia de eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Y no me tengo que poner mal si a mis hijos les toca, si a mis nietos les toca. Amados, por favor, hay una realidad que hay en el cielo, y esa realidad es el reino de Dios y es la compasión de Cristo. Yo les aseguro que esa profecía que está escrita de Isaías 61 va a traer un cumplimiento muy fuerte sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hubo una separación de un hombre especial llamado Jesús, pero nosotros terminamos siendo el cuerpo de Jesús. Y ese cuerpo de Jesús tiene la misma compasión, la misma sensación, el mismo espíritu, el mismo agrado de llevar el mismo olor a Dios el Padre. Necesitamos nosotros entonces traer al conocimiento cuáles son las características del reino, traernos al conocimiento. A ver, ¿cómo practico la justicia, la paz y el gozo? ¿Cómo llego a esa conclusión, a esas características? ¿Cómo voy a esas características? ¿Cuál es la demostración legal que yo tengo para nuestro ámbito? Amado, no te permitas en tu hogar que hayan otros ámbitos o ámbitos paralelos, ámbitos de maldición. No te permitas que hayan en tu hogar ámbitos cambiados o cambiantes.
Tú necesitas un solo ámbito y ese ámbito es el regocijo del Espíritu de Dios. El ámbito que yo necesito en mi hogar es la paz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz reinante, es la paz gobernante, es la paz legisladora, es esa paz que todo se sujeta a la palabra, es esa paz que legisla los cielos, la tierra, mi vida, mi mente, mi persona, mi carácter, mis decisiones. No puedo tomar una decisión paralela. Yo me necesito remitir a las Escrituras. ¿Qué dijo Dios o qué dice Dios para los ámbitos de mi casa? Entonces, la cosa cambia de una manera extraordinaria. Cambia porque uno cómo disfruta cuando la paz del Señor llega a nuestros ojos. Yo me puedo imaginar a esa mujer cuando le fue resucitado su hijo y dice que su hijo quedó sentado en el féretro y comenzó a hablar, a charlar de Jesús. Usted imagínese que Dios va a despertar una generación que no se va a callar de profetizar, no va a callarse de hablar de las cosas santas que están escritas. Eso habla de una persona joven. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Fíjese cuál es la tentación de esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en los cuales puedes llegar a decir, no tengo en ellos contentamiento. O sea, para Dios es muy fuerte el que cuando son niños sean instruidos para que cuando sean grandes o sean jóvenes no se aparten del Señor. La instrucción del niño es importante. La delegación en los jóvenes de ministerio y de propagar el evangelio y de llevarse a la proyección de jóvenes de ciudad. Amado, eso, aunque tiene una proyección paternal sobre la ciudad, pero eso tiene un proyecto eterno. Hay una gran necesidad en las ciudades, pero mucha y gran necesidad en las ciudades de llevarnos a las características del reino del Señor, traer legalidad a nuestro ámbito. El otro día hablaba con un pastor de una ciudad y me decía, pastor, ¿cómo me gustaría que se terminen los robos en mi ciudad porque nos tienen locos? Yo le digo, bueno, hay que dejar de robarle al Señor y listo. Pero ¿y cómo hacemos? Y si vemos enseñanza de cómo dar a Dios ofrenda, diezmo, primicia, honra, siembra, pacto. Pongamos en acuerdo la iglesia con el reino. Basta de pobreza. Basta de robar, porque el diablo va a funcionar por una legalidad que tiene. Ahora, si yo traigo una legalidad a mi ámbito, yo necesito cerrarle todas las puertas a Satán. O sea, pareciera muy fácil, le cierro la puerta. ¿Cómo le cierro? Con prácticas. La iglesia del Señor no tiene prácticas de ofrendas, por ejemplo. La iglesia del Señor no tiene prácticas de diezmos. La gente dice, sí, yo diezmo. No sé qué entiende por diezmo, pero no diezman. Mienten encima mienten. Dicen, sí, lo hago. Amado, no importa si un hombre te escucha, no importa si una mujer te escucha. La importancia es qué sucede en tu casa, porque estarás atado o atada o ligado o ligada a... Entonces, cuando nosotros hablamos de una demostración de legalidad en nuestro ámbito, yo no quiero ver a mis hijos en estados de desobediencia, en estados de perversión. Yo no quiero ver a mis hijos en estados de estupor, en estados de letargo. Yo no quiero ver a mis nietos mañana en estados de robo o de delincuencia o de drogas o de alcoholismo. ¿Por qué? Porque las iniquidades le alcanzaron. No lo voy a permitir. Instruiré las escrituras en alguna manera, quizás hasta confrontante tenga que ser, no importa, pero la idea es poder advertirles y hacerles entender una legalidad que se vive en el reino de Dios y tiene que evidenciarse, porque tiene que haber una demostración de espíritu y de poder. Ahora, qué precioso que es todo esto. ¿Por qué? Porque es compasión de Cristo, es la compasión de Cristo. ¿Y cómo se ve la compasión? Observe estas escenas de Cristo, obsérvela. Jesús estaba caminando y entre mucha multitud le agolpaban, lo corrían, lo empujaban, porque todo el mundo quería estar alrededor de él. Pero una mujer abriendo paso entre la multitud dice que pudo tocar uno de los
de los nudos que tiene el tzitzit, que son 613, equivale a la cantidad de mandamientos, equivale a la cantidad de granos que tiene una granada. Tiene que ver que esta mujer tenía 12 años de flujo de sangre, pero dice que tocó ella uno de los nudos, que en este caso cuando lo tocó automáticamente le cortó el flujo sanguíneo, ese flujo que tenía de pérdida de sangre. Y Jesús, mire la compasión aquí, Jesús dice: pero ¿quién te ha tocado? Y Pedro y los discípulos le dijeron: pero Jesús, ¿cómo vas a decir quién te tocó si la multitud te agolpa y está todo el mundo apretado y todo el mundo, ¿cómo dices quién te ha tocado? Y Jesús dice: lo que pasa es que poder salió de mí. Ahora, cuando nosotros entramos en esa demostración del reino de Dios, hay un poder. ¿Cuál es ese poder? Poder es Koaj. Y Koaj es, tiene que ver con algo innato. Es una fuerza innata que tú tienes. Es un poder que tú posees que no te lo has ganado. Es una fuerza, es un viento de Dios, una fuerza que tiene y es de Dios. Es algo innato, es algo que no te lo ganas, no haces esfuerzo por tenerlo, sino es una voluntad que Dios deja dentro de ti. La pregunta: ¿alguna vez conociste el Koaj o el poder de Dios que salió de ti? Porque, amado, nosotros vamos a la iglesia, nosotros nos remitimos a un cántico, a una oración, a una palabra, pero nunca entramos en la práctica del Koaj o del poder de Dios. Y el poder de Dios, el Koaj, esa autoridad innata que tenemos, esa capacidad innata, esa es la palabra, capacidad innata que tenemos, a veces nosotros no la conocemos, o hay gente que no la conoce. Pero salió poder de mí, dijo Jesús. Alguien hizo uso de los poderes que tengo. Alguien hizo uso, por la fe que tienen, de las capacidades que tengo. Si una persona no tiene el desarrollo de las capacidades legales que puede usar aquí en la tierra, mire, entre paréntesis voy a decir algo que les puede servir mucho. Uno a veces usa habilidades naturales para defenderse. Y entre ellos está el berrinche, la inmadurez, la maldición. Cierro paréntesis. Necesitas hacer uso del Koaj, las capacidades innatas que tienes para operar, para funcionar el reino de Dios en la tierra. Hay una legalidad que usas dentro del ámbito en el que te mueves. No importa si es en la calle, donde yo me mueva, esté en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en el comercio, donde ande, yo necesito hacer uso legal de las capacidades innatas que poseo, porque me responsabilizan, porque Dios me las confió. ¿Seré responsable de ello o no lo seré? Bueno, mañana tendré que verlas con Dios, pero hay una demostración legal que nosotros necesitamos trabajar, y eso simplemente tiene que ver con que nosotros tengamos compasión por las almas, por la tierra, por los territorios, por las generaciones. Vuelva a proyectarse, lea ahí donde está la parábola de Jesús con la samaritana, que le dice a ella: bueno, comenzó con la práctica de los dones de ciencia, 5 maridos has tenido, pero el que tiene no es tu marido, y esas prácticas de los dones de ciencia, ¿no? Pero luego se proyectó él de generación tras generación. Es como haberle dicho: por favor, procura de que tu generación empape a la otra, y que de tal manera que esa generación empape a las demás, porque va a llegar el momento en que no se va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en todos los corazones se va a adorar a Dios el Padre. Dios va a buscar esos adoradores y los va a encontrar, pero hay adoradores que serán encontrados que lo hacen en espíritu y lo hacen en verdad. Tales adoradores, Dios busca que le adoren.
Amados, si no enseñamos, si no educamos la palabra en nuestro hogar, ¿cómo sacaremos adoradores de nuestras casas? Amado, no tenemos tiempo para leer las escrituras, pero sí tenemos tiempo para mucho celular. Y no es que me meta con algo tonto, ¿no? Pero si nosotros sacáramos en el día la cuenta, si usamos 2 horas el celular, ¿pudiéramos usar 2 horas la Biblia? O la mitad, aunque sea. 2 horas de celular por 1 hora de Biblia. 4 horas de celular por 2 horas de Biblia. No me importaría las 4 horas que te metas en el celular. No importa, no me importaría. Pero que te metas 2 horas de Biblia, amado, la generación que vamos a engendrar. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos el gran tesoro, la gran habilidad, las capacidades eternas que tenemos, porque eso va a cambiar nuestra vida, nuestras generaciones, y vamos a descansar en paz el día de mañana. El día que nos toque irnos con nuestro Padre, vamos realmente a descansar en paz. Mis amados, quiero bendecirles y quiero declarar que esta palabra de la compasión de Cristo nos va a llevar a desarrollos de fe, por ejemplo. Porque dice la Biblia, el justo dice que por la fe él va a vivir, se va a mover. El justo por la fe, él va a hacer obra. Por la fe va a mirar, por la fe se va a proyectar. El justo por la fe vive. ¿Y cómo vive uno? Trabajando las capacidades. Uno por la fe se proyecta, uno por la fe que tiene, y la fe viene por el oír, y el oír de las escrituras. Entonces, cuando uno tiene esa compasión de Cristo y entiende las características del reino, que las características del reino son una demostración legal de nuestro ámbito, pero también son una demostración de la realidad celestial, son puntos que tocamos hoy. Entonces vamos a llevar a nuestra vida a un tope. ¿Cuál es ese tope? La mirada de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la mirada de Cristo en nosotros, pastor? Ustedes harán mayores obras que todas las que yo hice. O sea, cuando vos lo ves a Jesús y lo mirás así y vos le decís, Jesús, ¿qué? Sí, todos ustedes, mayores obras que aún todas las que yo he podido hacer, ustedes harán. Es muy importante que nosotros desarrollemos los dones de capacidades. La fe es muy importante, y la fe se desarrolla por oír las escrituras. Yo acabo de leer las escrituras y en eso que leo yo puedo tener fe para desarrollarme mañana. Amados, digo nuevamente, les bendigo. Y bendecirles es proyectarlos. Bendecirle tiene que ver con una dinámica del reino puesta en ustedes para operar. Si la dinámica del reino no es entendida, usted necesita levantar la mano y decir, pastor, necesito que me explique nuevamente la dinámica del reino de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo hoy puedo operar en esa dinámica? Necesito ser entendido en la materia. Claro, porque usted mañana en la casa, mañana con la familia, con los hijos, usted necesita desarrollarse. Y será una bendición, justamente será una bendición, que como dijo aquel hombre que estaba en Hechos 16:16, que le dijo a Pablo y Sila, mi casa y yo ahora serviremos al Señor, porque si ustedes le sirven, solo cantan, se abrieron todas las puertas de las cárceles y ninguno se quiere escapar, ustedes son gente rara, ustedes son raros, nadie se quiere escapar. Porque él se iba a matar, y Pablo le dice, no te mates, estamos todos aquí, solo se abrieron las puertas porque estamos cantando y ahora Dios ha traído la libertad. El suelo tembló, los cielos tronaban, las puertas de las cárceles se abrieron, todos estaban en paz. O sea, ustedes son raros, porque él se quería matar y dijo, ahora no, mi casa y yo también, yo quiero servir al Dios que ustedes tienen. Eso es compasión, trasladar a alguien las capacidades que son de Cristo y trasladarla y que se inyecten en alguien de tal manera de traer una realidad, una demostración de legalidad, una demostración de espíritu, de poder, una realidad celestial aquí en los cielos. Así como es en el cielo, yo la quiero ver acá en la tierra.
quiero escuchar, me quiero proyectar, quiero oír, me quiero mover en toda la dinámica del cielo, yo quiero caminar en cada paso que tenga. Creo que me he explicado. Cualquier cosa, obviamente, me tiene que mandar un mensaje y nada más. Pero quiero orar para que el Señor traiga un entendimiento mayor, por supuesto, en cada uno de nosotros. Padre Celestial, te adoramos.